Emiliano Zapata es un revolucionario mexicano. Suscríbete al canal, danos un like y allá vamos. No hay nada más peligroso para el gobierno actual que un levantamiento campesino. Los intelectuales se apaciguan rápidamente si solo se les amenaza con la pena de muerte o el exilio. Pero cuando el campesinado y la clase obrera levanten la cabeza, entonces nadie será dulce. Muchos países del mundo tienen un capítulo en su historia relacionado con levantamientos y revoluciones obreras y campesinas. Y en cada uno de esos países debe haber héroes de aquellos días que son honrados y amados de generación en generación, pasando de padres a hijos las leyendas del héroe nacional. En México, tal héroe fue y es Emiliano Zapata, cuyo nombre lleva ahora el inquieto Ejército de Liberación Nacional. Emiliano Zapata Salazar nació en 1879 en el seno de una familia campesina ordinaria y durante la mayor parte de su vida probó las penurias y privaciones de este modo de vida. No fue fácil para los campesinos de todas partes y especialmente no fue fácil para los nativos de América Latina, que durante muchos años labraron primero para gobiernos extranjeros, desviando de las entrañas de sus tierras todo lo más valioso y enviándolo a los extranjeros, y luego siguieron haciéndolo cuando las élites locales llegaron al poder. Se alzaron sobre las desgracias y el sufrimiento de los demás y formalmente siguieron sirviendo a gobiernos extranjeros. No en vano, los más odiados entre el campesinado no eran los forasteros, sino quienes le servían. Emiliano, a pesar de todas sus dificultades, creció como un niño brillante, con buena mente e ingenio, aprendiendo de su tutor Emilio Vara. Estaba ávidamente absorbido por las ciencias, encontrando tiempo no solo para el trabajo duro, sino también para estudiar. Toda la carga de trabajo la sintió a los 17 años, cuando murió su padre, y Emiliano Salazar asumió con valentía la carga de mantener a toda la familia, a pesar de ser solo el noveno hijo de su madre. Su interés por la política y el ejército apenas le habría servido de nada si no hubiera estallado una revolución nacional en 1910, para la que Zapata parecía estar plenamente preparado, convirtiéndose en el líder de una rebelión en su estado de Morelos. Coordinando las acciones de los mexicanos rebeldes y armando a los más combativos de sus conciudadanos, Emiliano organizó en poco tiempo un sujeto bastante autosuficiente e independiente del dictador en el poder, Porfirio Díaz, en el renovado mapa político de la región. El objetivo de la revolución era liberar a los campesinos de la opresión de la élite y concederles mayores derechos. Fue con las maquinaciones de Porfirio Díaz en la elección del jefe del Estado cuando se inició el irreversible proceso revolucionario que condujo a su derrocamiento y deposición. Pero la lucha de las bases no terminó ahí. En 1915 Díaz fue depuesto, pero el sistema siguió siendo el mismo. Zapata viajó varias veces a Ciudad de México con su ejército para demostrar lo convincentes que eran los argumentos del campesinado para luchar por sus derechos. Los nuevos dirigentes tampoco estaban contentos con esta situación. Después de todo, era necesario traer la paz a las tierras mexicanas, pacificar a los rebeldes, pero al mismo tiempo no humillar a los intelectuales, que por su peculiaridad apoyarían cualquier régimen laico, siempre y cuando no vinieran sucios desarrapados con harapos campesinos. Se lanzó una campaña masiva para eliminar los focos revolucionarios del movimiento obrero y campesino del pueblo mexicano. Los generales del ejército comprendieron perfectamente que para debilitar las posiciones de los rebeldes era necesario eliminar a su líder, Emiliano Zapata. Entonces el fervor de los revolucionarios se apaciguaría y la situación se normalizaría. El plan consistía en lanzar a un hombre a las unidades de Zapata, lo que garantizaría al 100% el éxito de la empresa. El coronel Jesús Guajardo fue elegido como tal hombre. Su tarea consistía en demostrar a Zapata su voluntad de desertar al bando rebelde. Para ello se escenificaron rencillas con los generales, se falsificaron algunos documentos y se encontraron varios testigos que afirmaban que el coronel había caído realmente en desgracia. Pero esto no fue suficiente, pues Emiliano era un hombre demasiado desconfiado como para confiar en su antiguo enemigo, basándose en pruebas tan débiles. Se decidió poner a prueba a Jesús y se sugirió que su destacamento atacara a una columna de tropas federales para convencer a los revolucionarios de su sinceridad. Con gran dificultad Guajardo aceptó llevar a cabo la tarea y atacó a sus propios destacamentos, matando a unos 50 hombres entre soldados y oficiales del ejército mexicano. Esto fue suficiente para que Zapata creyera a su nuevo aliado y aceptara reunirse con él en territorio neutral para negociar. El 8 de abril de 1919, Zapata llegó al lugar acordado y, mediante un acuerdo secreto entre él y el coronel, llamó a la puerta de un pequeño puesto avanzado, una señal secreta. Efectivamente era una señal, solo para los fusileros preparados de antemano en las torres, que atiborraron al héroe de la Revolución Mexicana con una ración de balas de plomo, de las que murió en un momento. Para gran pesar de todos los revolucionarios del suelo mexicano, el plan del nuevo gobierno se demostró. La cabeza de los rebeldes estaba cortada y el cuerpo mal organizado.
Comenzaron las disputas entre ellos, las escaramuzas y la redistribución de las esferas de influencia dentro del movimiento rebelde. Era imposible seguir luchando. Pero la historia de los rebeldes mexicanos no acabó ahí. Se hicieron más enmiendas a la Constitución sobre los derechos de los campesinos que debilitaron significativamente la opresión de las élites gobernantes. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. De Emiliano Zapata. En México aún opera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya idea principal no es solo ganar el poder para la comunidad campesina trabajadora, sino también rechazar el esquema capitalista de la economía y escapar de la influencia de los Estados Unidos de América. El heroísmo y la gloria de Emiliano Zapata siguen inspirando confianza a los rebeldes mexicanos que creen verdaderamente en la rectitud de su causa.